Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos ya próximos a la Semana Santa, de manera que el tema que hemos escogido esta noche para debatir y para coloquiar, yo creo que más que nada para coloquiar sobre él, es el tema de la figura histórica de Jesucristo, es decir, Jesucristo en el contexto histórico en que vivió terrenalmente. Vamos a hablar de su figura humana, de su mensaje, como les digo, y de ese contexto histórico de la vida de Cristo. La proximidad de la conmemoración de su pasión nos invita a aproximarnos a la figura del Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que fue precisamente persona que en la tierra predicó el amor y la paz y que, sin embargo, paradojas, curiosamente, para que la historia seguramente se cumpliera, murió crucificado. De la figura humana de Jesucristo habría que decir que sabemos principalmente por lo que se ha escrito en los Evangelios, por lo que está escrito en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Pero esta es una colección de libros que se escribe en un tiempo posterior a la muerte de Jesucristo. Hay una escasa información histórica de la Palestina del tiempo de Jesucristo, una información dispersa de algunos autores, aunque evidentemente tenemos aquí estudiosos e investigadores esta noche como para que ellos lo digan con mayor profundidad y más autoridad. Como les digo, hay una información dispersa, escasa, sobre la figura histórica de Jesucristo, el tiempo histórico de Jesucristo, en la que aparecen muy pocas referencias. Pero podemos aproximarnos a través de la investigación, como les digo, y de los estudiosos que tenemos aquí aquella época, pues eso es lo que vamos a intentar. De manera que ya les voy a presentar a ustedes a nuestros invitados, que son Florentino García, que es filólogo, es director del Instituto de Qumran y jefe del Departamento de Biblia de la Universidad Holandesa de Groningen. El señor García ha editado y traducido al español los llamados manuscritos del Mar Muerto, los textos de las cuevas de Qumran, que ya pueden ser conocidos después de casi medio siglo de polémica. Vamos a hablar después largo y tendido sobre esta primera edición completa de los textos de Qumran. Señor García, buenas noches. Buenas noches. Vamos a saludar también a José Montserrat, que es doctor en Filología y Teología, profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. El señor Montserrat es autor de La Sinagoga Cristiana, una obra que causó polémica por su aportación histórica a los orígenes del cristianismo, y por otra obra incluso también más reciente, que es El Desafío Cristiano, que trata la historia de los 2 primeros siglos del cristianismo y las persecuciones de los romanos. Señor Montserrat, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Vamos a saludar igualmente a Antonio Piñero, que es catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid. El señor Piñero, que es también doctor en lenguas clásicas, ha escrito, entre otras obras, Los orígenes del cristianismo, La vida de Jesús, según los evangelios apócrifos, y ha escrito y dirigido también una obra en 5 volúmenes sobre los apócrifos del Antiguo Testamento. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a saludar a Juan Garías, que es periodista junto a la dirección del diario El País, coordinador del suplemento de cultura Babelia de este diario, y ha sido corresponsal en Roma y en el Vaticano durante, me parece que 30 años, ¿no? Más o menos. Bienvenido, veterano también, veterano ya de Tema 7, Juan Garías. Y vamos a dar ya finalmente la bienvenida a nuestro quinto invitado, que es Miguel de Burgos, doctor en Teología y Sagradas Escrituras, profesor de Biblia y Nuevo Testamento en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, es dominico. Buenas noches, señor de Burgos. Buenas noches. Bien, pues como suponemos que el tema es de interés para todos ustedes, y de interés para unos, indudablemente, y de curiosidad también para otros, ahora nuestro realizador Pablo Carmona les recordará a ustedes a través de un crawl en sobreimpresión los teléfonos del programa para que a partir de este momento, si quieren, vayan llamando, porque el equipo que coordina María Ángeles Sandoval ya está pendiente de recibir esas llamadas que ustedes le formulen. Bien, hemos referido sucintamente los manuscritos de Qumran al presentar al profesor Florentino García. Vamos a comenzar por aquí, si les parece a ustedes, por esos manuscritos descubiertos hace más de 40 años. ¿Cuánto exactamente? Los primeros fueron en el 47, 48. 47, eso es, incluso, pues eso, unos 40 y tantos años. Unos textos que son del tiempo de Jesucristo, del siglo I y anteriores. Antes del siglo, el siglo I antes de Cristo hasta el siglo... Los más antiguos de mitad del siglo II, algunos incluso posiblemente anteriores a Qumran de textos bíblicos del siglo III, la gran mayoría del siglo I antes y una buena parte de la primera mitad del siglo I. Lo cierto, profesor García, es que estamos hablando de unos textos que, al decir de algunos estudiosos, aunque usted tendrá que aclararnos esto y matizarnos, por las interpretaciones que se le pueden dar, interpretaciones incluso legítimas, quiero decir, a lo que se encuentra, pero algunos estudiosos dicen que estos textos constituyen el escándalo académico por excelencia del siglo XX. Y hay también autores que dicen que podría ser la cuna, estar en estos escritos, en estos textos encontrados en las cuevas de Qumran, estar la cuna del cristianismo. Naturalmente, nadie mejor que usted para explicarnos si esos juicios son ciertos.
Lo del escándalo, más que a los textos, se refiere a la labor nuestra de los que formamos el equipo oficial de edición de los textos, a los que se nos acusa de haber tardado mucho tiempo en publicarlos, o de no haberlos publicado porque queríamos esconder algo o no darlo a publicar. A eso se refiere el escándalo. Y un cierto escándalo sí lo hay, en el sentido de que, bueno, escándalo es relativo. Los textos de la Geniza del Cairo fueron encontrados a comienzos de siglo y todavía una muy pequeña parte en proporción ha sido publicada. Y de los textos de Qumran, que ahora son todos accesibles desde la decisión de la Huntington Library del Departamento de Antigüedades de Israel del año 91, ya entonces en el 91 las 3/4 partes habían sido publicadas. Pero un cierto escándalo en el retraso, puesto que se trata de textos muy importantes y tal vez habríamos podido trabajar más deprisa si no hubiéramos tenido que hacer tantas otras cosas al mismo tiempo y si hubiéramos sido tal vez más inteligentes o más eficaces. A eso se refiere el escándalo. La importancia, y la importancia para el cristianismo es de otro tipo y es muy grande. Renan acuñó una frase muy famosa de que el cristianismo es un esenismo que ha tenido éxito, y es un poco en esa línea en la que se refieren aquellos que piensan que el cristianismo podría venir de ahí. Yo creo, y después de un trabajo directo sobre los textos desde hace muchos años, que el cristianismo es otra cosa distinta de lo que estos textos nos presentan. Pero creo al mismo tiempo que es muy difícil comprender cómo el cristianismo, incluso la figura del Jesús histórico, ha podido surgir en el medio palestino del siglo I si no prestamos una atención muy grande a estos textos. Porque la información, como usted ha dicho, que teníamos antes de lo que era la Palestina de esta época era muy escasa. Y ahora tenemos toda una biblioteca muy amplia, desgraciadamente encontrada en briznas, en trocitos, muy fragmentaria, pero una biblioteca de esa época, en la que esa misma gente, un grupo muy particular, un grupo sectario, como se quiera, pero un grupo de judíos de ese siglo II, antes hasta mitad del siglo I, nos dicen lo que piensan, cómo viven, cuáles son sus ideas religiosas, cómo interpretan la Biblia, y esto nos permite comprender cómo después, en el siglo I, y en el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, al final del siglo I, o incluso en época posterior, se puede expresar ese mismo tipo de ideas. Los textos de Qumran, por cierto, no están todavía ni siquiera presentados oficialmente. Este libro se va a presentar el próximo día 22, sí, oficialmente, 22, ¿verdad? en Madrid, en una conferencia. Y está llamado, curiosamente, a ser un bestseller, lo hablábamos antes, un texto difícil, indudablemente, es muy, muy difícil, al que supongo que usted, desde luego, le hará una segunda parte también, más o menos explicatoria, ¿no? La idea mía y la del editor era sacar la traducción de los textos al mismo tiempo que una introducción a los textos. Dos volúmenes paralelos en los que el lector puede tener una traducción lo más fiel posible de lo que hemos encontrado del texto y al lado un libro, como una introducción, en la que los textos estos se explican, se hacen comprensibles, porque como todos los textos antiguos son muy densos, son muy difíciles de comprender y solo a través de un gran esfuerzo uno puede penetrar dentro de sus riquezas. Por desgracia no he sido capaz de terminar la introducción al mismo tiempo de la traducción y mi editor, que estuvo esperando mucho tiempo a que yo le diera el manuscrito, ya no podía tampoco esperar más a que yo terminara el segundo, pero yo espero que este mismo año el volumen de introducción salga. Y de hecho la edición italiana y la inglesa que están haciendo del libro, están traduciéndolo al inglés y al italiano varios, los dos saldrán al mismo tiempo, juntos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si les parece a ustedes. Si quieren ustedes podemos arrancar de aquí, de los textos de Qumran, que todos ustedes conocen. ¿Ustedes creen, como se ha dicho, que pone en duda, estos manuscritos pueden poner en duda la originalidad del mensaje de Jesucristo? Por mi parte estoy de acuerdo con lo que dice Florentino García, que hay que poner de una parte a Jesús y Qumran y de otra al cristianismo. En todo caso, la división pasa por ahí. Por lo tanto, semejanzas y paralelos se pueden encontrar entre la predicación de Jesús tal como se transmite en los textos sinópticos y los textos de Qumran. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo que surgió del mundo helenístico, del mundo judeo-helenístico, es otra cosa. Y tiene remotamente que ver con Qumran. Pero creo que aparecen, no sé si las bienaventuranzas o una referencia parecida aparecen en los textos. Y además se habla también de hijo de Dios. Y si todo esto es anterior,
¿podría de alguna manera significar que esa originalidad con la que siempre hemos creído que tenía el mensaje de Cristo no es tan original? ¿Puedo responder? Sí, sí, responde. No creo que se pueda. Es cierto, cuando hablamos, es toda cuestión de definición de términos, ¿no? Pero cuando hablamos de cristianismo, me imagino que tú estás pensando en un desarrollo de una época mucho más tardía, en el que el influjo griego está ya presente. Pero con Pablo. Con Pablo. Con Pablo, Pablo, no mucho más tardía. Pablo no puedes separarlo tampoco del ambiente fariseo del siglo I. Hay elementos en Pablo, en la posición. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la justificación por la fe de Pablo. En Qumran tienes textos dentro de los Jodayot y otros muchos en las que esta misma idea está perfectamente reflejada. No creo que puedas separar tan tajantemente lo que es el cristianismo del siglo I y el cristianismo del siglo II, porque el del primero de alguna forma también es cristianismo si no lo limitas a lo que es el mundo griego. Ya, pero un momento, vamos a ver, Florentino. El cristianismo tal como lo entendemos hoy parte de un concepto fundamental de la salvación. Ese concepto fundamental de la salvación, tal como lo expresa Pablo, se reduce a estas breves proposiciones. Existe un ser divino preexistente antes del mundo que desciende a la tierra, ese ser divino predica, muere, padece, su muerte es salvífica expiatoria y luego, tras la muerte, si el creyente tiene fe en ese acto salvífico, se le promete una resurrección y una participación en la inmortalidad de ese ser divino que padece. Ese es esencialmente el concepto de salvación que tiene Pablo, y yo te retaría a que encontraras en Qumran y en el judaísmo algo esencialmente que se le parezca a eso. Ese concepto es fundamentalmente griego y fundamentalmente pertenece a las religiones mistéricas. Añadamos, el conjunto, añadamos, que en la misma época, ellos sintieron la diferencia y se hizo una escisión profunda, de la cual quedan testimonios polémicos en las cartas de Pablo, entre los judíos cristianos y los helenistas cristianos. No se entendían. ¿Por qué? Porque hablaban un lenguaje distinto y en el fondo creían cosas distintas. El Jesús de uno no era el Jesús del otro. Bueno, yo voy a responderte luego, pero primero acepto el desafío que me das y te respondo de una forma muy sencilla. El conjunto completo, el conjunto total de todos estos elementos, yo no lo he encontrado en ningún texto de Qumran. Pero ni en el judaísmo tampoco. Ni en el judaísmo tampoco. Pero los elementos, uno por uno, en su gran mayoría, sí. En los textos de Qumran tenemos una figura mesiánica de origen celeste, de origen no humano, por lo menos. En un caso será Melquisedec, al que se le considera como un ángel, pero al que se considera como un sumo sacerdote. Es un texto de del grupo holandés, de la Cueva 4, que efectúa la redención de los suyos, figura salvadora, empleando incluso los textos de Isaías. Tenemos, por lo tanto, la idea no solo tanto de un Mesías sacerdotal, de un Mesías rey, de un profeta que viene, sino de un Mesías de origen celeste. Tenemos la idea de el final que tú decías, de la resurrección de los justos, en las que este mismo mensaje viene. Tenemos textos que nos hablan posiblemente, digo posiblemente porque la palabra Mesía en este texto no se menciona, pero sí, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, que al final de la época escatológica restaura la paz del pueblo y el bienestar completo. Pero un momento, Florentino. Sí, Hijo de Dios tiene en los textos de Qumran que tú me citas, incluso en la figura de este ángel Melquisedec como Mesías, no es de ninguna manera un hijo de Dios preexistente que existe antes, como aparece claramente en el prólogo del Evangelio de Juan y como se presupone, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos o en la Epístola a los Gálatas. De ningún modo. Ese esquema rompe totalmente el judaísmo. Tú has traducido en los apócrifos los textos de Enoc. Y los he traducido, claro. ¿Qué es el Hijo del Hombre al que se menciona Mesías 2 veces en las parábolas de Enoc? Que es un texto judío, del que no se ha encontrado en Qumran, pero que es persistente. Un momento. Que es persistente. No. Sí. En el capítulo 71 se dice claramente que ese Hijo del Hombre es Enoc, y Enoc es un hombre.
No es un ser hombre divino que ha preexistente. sido elevado ya al cielo. No, pero ha sido elevado después. No es un ser divino preexistente. Pero tú fíjate, ese esquema de Pablo con los 5 grados es imposible de encontrar. Yo te digo, yo no se encuentra la totalidad, todavía. pero Además, fue un esquema que Pablo el origen lo ganó místico, poco a poco. Pablo no todavía. comenzó así. no. Sigue todavía de alguna manera la duda que en algunas épocas pasadas de la historia ha sido muy fuerte de si Jesucristo existió efectivamente. Me alegra que digas de la esto, porque historicidad mira, de Cristo, realmente ¿no? yo creo que este Pregunto, sería porque eso es el algo que primer también punto del debate. El primer punto del debate. Hoy día, probablemente, bueno, hoy día sí, desde 1920 parece ser que esta pregunta de si Jesús existió o no históricamente se ha sumido en el silencio, pero desde la época de la Ilustración, en concreto, desde Voltaire y Holbach hasta esta época de 1920, ha habido muchísimos críticos que han negado incluso la existencia de Jesús. Y se basan en 3 argumentos fundamentales que podríamos discutir aquí. El primer argumento es: Pablo el primero no conoce prácticamente nada de la existencia de Jesús. Segundo, los evangelios, los testimonios fidedignos de la existencia de Jesús están absolutamente llenos de contradicciones. Y tercero, los historiadores de la época silencian totalmente a Jesús. Incluso prácticamente Flavio Josefo. Alguien podría decir, en el 115 tenemos el capítulo 15 de los Anales, número 41 o 44, en el que habla de Jesús. Efectivamente, eso es cierto. Eso es cierto. Pero aún así, aunque nos da un detalle histórico verdaderamente fundamental para comprender la figura de Jesús, es decir, como revolucionario mesiánico judío de la Palestina del siglo I, puede estar influido por lo que le dijeron otros. Es decir, yo no defiendo ahora, no es mi postura ni mucho menos, quiero decir que desde 1920 hasta ahora se ha callado una discusión que podría plantearse de nuevo. Yo personalmente pienso que es absurdo. ¿Y por qué se ha callado la discusión? Bueno, porque es absurdo quizás encontrar un cristianismo sin Cristo. Oye, yo no defiendo eso, pero digo como postura intelectual debía plantearse quizás. ¿Tú qué querías decir? Bueno, quiero decir que los testimonios históricos quizá no son tan escasos como parece. Hablábamos ahora y lo menciono en mi libro, en El desafío cristiano, algo que yo desconocía hace 5 años y que lo supe hace poco. Resulta que los anales de Tácito se conservan en un solo manuscrito que está en Florencia. Un solo manuscrito. Bien, en este manuscrito falta un entero cuadernillo. Falta un cuadernillo entero. Adivinen ustedes a qué años corresponde este cuadernillo. Claro, al 29, 30 y 31. Es muy casual. Es muy casual. Yo creo que la figura histórica de Jesús en el siglo I, sin ser muy importante, no pasó desapercibida a los historiadores paganos y que hablaron de él Tácito y habló de él Flavio Josefo. Lo que habló Tácito no gustó a un monje medieval y arrancó el cuadernillo. Y lo que dice Flavio Josefo no gustó a un copista eslavo y lo cambió. Ya. Oye, si yo estoy de acuerdo, si yo soy un acérrimo defensor de la historicidad de Jesús, totalmente. Y es que si no sería absurdo. Pero creo que eso sería un problema plantear a la gente, ¿no? Ha mencionado antes, el señor Piñero ha mencionado antes y ha hablado de Jesucristo como revolucionario. Revolucionario en su tiempo y en su contexto histórico. Y como Mesías. ¿Podríamos tocar este tema? ¿Revolucionario en qué sentido? En el sentido ¿Revolucionario de en el sentido político que se conoce ahora? Bueno. ¿En el sentido de las ideas? En un sentido muy claro social. Jesús era una figura eminentemente religiosa, totalmente religiosa y preocupado totalmente por cumplir la voluntad de Dios y por llegar a ser verdaderamente fiel a lo que él creía que Dios pedía de él. Pero el mensaje que él proclamaba, que era la inmediata venida del reino de Dios judío en la Palestina del siglo I, tenía unas inmensas implicaciones, tanto sociológicas como políticas. Sociológicas en el sentido de que ese reino de Dios era totalmente incompatible con la presencia de una dominación extranjera y con un estatus de opresión de los ricos sobre los pobres o de los malvados sobre los no malvados y que no pudieran practicar la ley. Y luego tenía
unas implicaciones políticas, en cuanto que ese reino establecería una ciudadanía totalmente distinta, donde los actores principales que vivían en la Palestina del siglo I no podían entrar ahí. ¿No crees que estás mezclando un poco la descripción de Teudas, de Josefo y de otros de estos que él llama pseudo-mesías, con una serie de implicaciones que corresponden al estrato ya al nivel cristiano del que hablaba Josefo? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hasta el punto que lo poco que sabemos históricamente, es decir, con rigor histórico de Jesús, claro, es que fue ajusticiado por un procurador romano con mors agravata, con muerte agravada. Y si tomamos el código penal romano, vemos que la mors agravata se aplicaba a casos rarísimos: muerte por magia, incendio de templo. Jesús no entra en esto. Y delito contra la majestad del pueblo romano. Jesús fue ajusticiado porque delinquió contra la majestad del pueblo romano. Y por esto fue ajusticiado por un procurador romano que no se metía en asuntos religiosos ni en delitos comunes. Por tanto, que fue un insurrecto. Fue ajusticiado por insurrecto. Si no, el procurador Poncio Pilato o el prefecto no se hubiera metido en este asunto. Vaya uno, para meterse a ayudar a los judíos en nada. Entonces, ¿por qué dice Poncio Pilatos? Bueno, yo la verdad es que no encuentro en este lo hombre dice el Evangelio, y el Evangelio no es fuente histórica para nosotros. Yo estaba hablando de Tácito, que dice esto, que dice que fue ajusticiado por el procurador Poncio Pilato, y de la parte más históricamente creíble de los Evangelios, en la cual todos coinciden, que dicen que sí, que efectivamente fue ajusticiado con muerte agravada por Poncio Pilato. Es más, justamente Florentino, ese cristianismo que tú dices luego, que está representado en el libro de los Hechos y en Pablo, etcétera, si algo tiene interés es justamente tapar este Jesús no pacífico, y nos presenta un Jesús irénico, pacífico, y un cristianismo que no molesta en absoluto al Imperio Romano. Pero eso es de un estrato del cristianismo que ya no pertenece al Jesús de la historia, que es el tema de este debate, sino después. Se escapa, no sé cómo se dice, pero cuando quiera, Juan Arias. Bueno, yo me callo, ahora hablo. Porque intervengas. Yo estoy escuchando con mucho interés y como periodista me estaba preguntando yo a mí mismo que si yo tuviese que hacer una crónica de lo que se está diciendo aquí, que la conclusión sería que sabemos muy poco de este Jesús de Nazaret, y que hay tantas imágenes de este Jesús, por lo menos cuantos especialistas están en esta reunión, no digamos después de toda la gente. Entonces, desde un punto de vista, yo digo periodística porque me interesa ahora, lo que está claro es que de este Jesús histórico, de que parece que hay más que unas líneas y lo poco que había incluso se ha quitado, es curioso que en 20 siglos sigue todavía llamando la atención. Había un marxista, me parece que era húngaro, que decía: es uno de los personajes que la historia no ha conseguido digerir. O sea, todavía no se ha digerido este personaje. Entonces, es curioso por una parte que creo que sabemos muy poco, poquísimo, que hay miles, infinitos imágenes de Cristo. Pues están el Cristo pacífico, el Cristo revolucionario, el Cristo religioso, el Cristo subversivo, no digamos el Cristo de la Iglesia, que ya no sé. Y a mí lo que me gustaría en este momento es haberle podido hacer una entrevista a este Jesús de Nazaret. A ver si realmente sabemos, y a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa terrible, que a lo mejor no era nada de lo que siquiera estamos diciendo aquí. No, pero yo creo que era, o sea, tiene que ser algo que está reflejado en los 4 evangelios. Todo el mundo sabemos que efectivamente los evangelios no son una fuente histórica. Con muchas contradicciones. Claro, son muchas contradicciones, pero podemos decir que en el evangelio hay un cliché de un Jesús de Nazaret, porque no ha desaparecido en cosas que son fundamentales. Por ejemplo, ¿es histórico o no es histórico su predicación del amor a los enemigos? O sea, tenemos que pensar que eso es que eso es un tema que puede ser más o menos universal. No, pero es de Jesús de Nazaret, es decir, lo aceptamos como una de las cosas fundamentales de Jesús de Nazaret. Es histórica la imagen que él nos da de las parábolas, es decir, de cómo él pensaba sobre la vida y sobre Dios. Eso hay interpretación, pero también hay un cliché.
Yo no sé, yo ahí estaría... Por ejemplo, es histórico pensar que hay una tradición que era hijo de un carpintero. Es decir, si hubiesen preferido un Jesús de otro tipo, si hubiesen dicho que vendría o sea, con un mesianismo absolutamente distinto y pensando que era originario de Jerusalén o tal. Pero es hijo del carpintero. Eso no desaparece de los evangelios. Por consiguiente... Y que caminaba sobre las aguas también No, es histórica. Entonces, ¿por qué unas cosas sí y otras no? No, yo estaría más de acuerdo con Florentino. A mí me de parece todo lo que caminaba sobre las aguas. Vamos, si vamos a tomar el Evangelio, No, pero Jesús caminaba sobre las aguas. A mí esto no lo bueno quita, que no tiene me el lo quita. Evangelio es que es una fuente histórica, Claro. pero hay que leer Pero- y sobre todo hay que sacar para reconstituir o reconstruir la figura de Jesús aquellos datos que los evangelios, precisamente los evangelistas, porque eran personajes honestos, recogen incluso, aunque a la imagen de ese Jesús que ellos intentan presentar, fastidia un poco. Naturalmente, pero no vamos a poner en solfa a Tácito, por ejemplo, en su sentido de la historia, y vamos, o sea, a Tácito le vamos a dar sobre un dato, y poco que dice, más autoridad, o sea, una autoridad absoluta, y a los evangelios no podemos sacar un cliché de historicidad. Cuidado. Tácito es un historiador que viene corroborado por la epigrafía y por los historiadores. Y por su sentido de hacer historia también. Esta es la ventaja del historiador clásico, que tenemos corroboración. Y sabemos que Tácito no engaña. Tácito es un buen historiador. Por tanto, cuando Tácito dice algo, estamos inclinados a creerle porque podemos corroborar que casi siempre se basa en documentos. No es el caso de los evangelios. No, Que no podemos corroborarlo. Yo No podemos corroborarlo. Quisiese contestar un poco la idea. Yo que en esto estoy más de acuerdo con Florentino, que creo que de lo que nosotros decimos que es original en los evangelios, y que hemos presentado, hemos dicho nosotros las bienaventuranzas, el amor a los enemigos, todo eso, yo creo que de eso no es nada original. Yo estoy convencido de que todas estas doctrinas están ya antes y están en otros escritos. O sea, no es que Jesucristo ha inventado las bienaventuranzas pero o el eso- amor a los enemigos. Eso Pero es eso lo decimos nosotros exactamente Ya, igual. Están en Qumran, perdona, Claro, están, quería preguntarle a Florentino. Sí. ¿Están en En Qumran? eso no hay Esas ideas inconvenientes. están, Sí, y claro. es por lo que yo le decía Pero no el Antonio, esquema y es de por un lo que yo le decía conjunto. que no creo correcto el pasar, o no creo necesario, el pasar a buscar una explicación de origen helenista o griega, aunque los evangelios sean escritos en griego, cuando yo encuentro una explicación del terreno propio, del terruño palestino. Cuando yo veo los evangelios en el mundo griego o en el mundo palestino o en el que quieras, en el fondo continúan una línea de raíces de Antiguo Testamento. Interpretan los textos antiguos religiosos judíos para expresar una realidad que ellos quieren expresar. O más que una realidad, si quieres, para una predicación que ellos quieren predicar. Cuando yo encuentro en la tierra judía los desarrollos de esos textos venerables del Antiguo Testamento y de otro género de literatura que no llegó a canonizarse y se nos perdió, y son mis marginales, que son los que yo prefiero, la literatura que se quedó al margen, en que esas ideas que después aparecen en el Nuevo Testamento se encuentran ya, yo me digo, no es necesario buscar fuera lo que ya tienes dentro. Vale. Y del esquema de Pablo del que tú decías, ya te digo, yo no lo encuentro en ningún texto de Qumran entero. Es más, yo puedo decirte, hay una idea, la interpretación de que el Eved Yahvé, el siervo de Yahvé, muera, viene de Isaías, que este personaje sea interpretado como Mesías y que esto tenga una función redentora, yo no la encuentro en Qumran. Sin embargo, encuentro en los libros de los Macabeos la muerte del mártir con función expiatoria. En este caso no es Qumran, pero es otro escrito judío. Y me mantengo en el nivel de la tierra en el que surgen. Por eso, no creo yo... Judío y griego, ¿no? ¿Cómo? Judío y griego, ¿no? Judío y muerte griego, redentora posiblemente pero escrito en hebreo. Lo que pasa es que se nos ha transformado, se nos ha conservado dentro del canon griego. Claro, pero Señores, Florentino habla de un principio metodológico que es totalmente sano. Pero lo que nosotros argumentamos es que esas ideas sobre las que basa el cristianismo, no Jesús, sino el cristianismo, que viene después, porque una cosa es la religión de Jesús y otra la religión sobre Jesús, y ese es el cristianismo, ese es un esquema
como conjunto tan totalmente nuevo que tú mismo dices que aunque se puedan encontrar elementos, no encuentras ese esquema. Y a eso es lo que nos referimos. Pero es que tiene ese esquema Pablo así exactamente. Pero es decir, es que ese esquema... No, Piñero. Ese esquema sí lo tiene Pablo. Pero es un esquema que tú has formulado ahora exactamente. No he podido desarrollarlo porque... Y Pablo evoluciona, efectivamente. Y, por ejemplo, hay un judaísmo helenista y un judaísmo palestino. Por ejemplo, Gil en su último libro dice que no es esa distinción, es decir, que no se da esa distinción que se hace tan neta, tan clara entre el judaísmo palestino y el judaísmo helenista. En la última tesis de Gil que la ha presentado ahora. Pero verás, efectivamente es así, tú lo has formulado, pero hay cosas en las que Pablo tiene que evolucionar. Pablo efectivamente es un hombre que probablemente con toda seguridad no conoció a Jesús, eso es verdad, porque ni siquiera el texto de 2 Corintios se puede decir que es un texto que se puede decir que ha conocido a Jesús. Eso sí es así. Pero de hecho Pablo ha ido pasando. ¿Qué era Pablo? ¿Antes más helenista o más judío? ¿Qué era? Era fundamentalmente... Los evangelios oficiales, los que se conocen de los 4 evangelistas, ¿qué tiempo después de la muerte de Cristo, de Jesús, se escriben? Si se sabe. Sí se sabe. 50, 40, 50 años. Hasta 60 años. Hasta 60. 60 años. Hay una cosa que también creo que es interesante. Hay una diferencia tan radical entre la imagen que nos ofrece los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y la imagen de Jesús que nos ofrece el 4, que eso también lo tienes tú que admitir, pero oye, que ha habido investigadores que han dicho, oye, son 2 Jesuses distintos. Naturalmente, es que en psicología y en a ver cómo quedamos en eso. Y sin embargo tienes en el mismo cuarto, en el evangelio helenista, el evangelio del Logos, en el de Juan, los mejores paralelos qumránicos en muchos elementos. Es cierto. Pero para el Jesús histórico, cuando lo tienes ahí, totalmente y no lo busca cierto. en el mundo helenista. Totalmente cierto, pero lo que tú también debes decir, que ese dualismo qumránico, y debes decirlo porque creo que lo sabes, en el fondo tampoco procede del judaísmo, sino eso viene de la mística indoirania y es bastante claro. Vamos a ver, vamos a ver si aterrizamos en aspectos históricos concretos, pues si no nos vamos a la filosofía y a la interpretación, y a lo mejor quizás no conseguimos llegar en lo que hemos propuesto como debate, que es el contexto histórico, ¿verdad? Jesucristo y sus seguidores, por decirlo con una expresión de ahora y que se entienda ahora, y sin ánimo de ser irreverente, ¿eran un grupo armado? Pregunto. Bueno, probablemente los mismos textos evangélicos acerca de los cuales dudamos del valor histórico mencionan las armas. Mencionan 2 veces la majaira. En Lucas 23. La majaira, es decir, una espada. Y la espada en la época era una especie de Kalashnikov, no era un cuchillo para cortar la fruta, no, era el equivalente del Kalashnikov de ahora, la espada. Y hay un episodio en que uno de los acompañantes de Jesús no únicamente lleva una espada, sino que la usa y da un mandoble. Y casualmente el otro aparta la cabeza y le corta la oreja. Parece, en la exégesis corriente, que lo que quería este señor es acariciarle al otro. No, lo que quería es abrirle la cabeza, que para eso sirve una espada. Le dio un mandoble para abrirle la cabeza. Entonces tampoco es lógico pensar que era el único armado y que no querían defenderse. Lo más lógico, lo que un historiador normal, corriente, sin prejuicios, sacará de esta narración, es que en la noche del llamado Jueves Santo, merodeaban en torno a Jerusalén una banda de galileos armados, que los romanos se enteraron, irrumpieron en la reunión, hubo una refriega, cogieron por lo menos a 3 y los crucificaron. Es probable. Mira, fíjate que son los discípulos de Jesús, unos se llaman hijos del trueno, y eso hace alusión clarísimamente a gente de una facción armada. Segundo, otro es Simón el Zelota. Y tercero, nos dice claramente en los evangelios que que Jesús, tomó como discípulos propios a discípulos de Juan. Y dice claramente Flavio Josefo, un historiador de la época, que la muerte de Juan no se debió al hecho de que este hombre criticara pues a Herodes de que si se había casado con una persona que no le correspondía, no, sino que Herodes acabó con Juan porque era un hombre capaz de mover totalmente a las masas y temía una revuelta, y eso está
en las antiquitates, eso lo sabes, ¿no? Ahora, yo lo que me pregunto, todos esos discípulos eran guerreros. De todas maneras, los textos de Flavio Josefo al respecto, es decir, sobre los celotes y las bandas armadas en tiempo de Jesús, sabemos que están en revisión. Y sabemos que no es lo mismo el celotismo. Eso lo sabemos. En el año 60 con Félix que en el año del tiempo de Jesús, en el año 30. Es decir, hay tesis donde han pasado por el crisol absolutamente los textos de Flavio Josefo para decir que no se puede identificar el celotismo del tiempo de Jesús, que era el año 30, es decir, si aceptamos que fue el año de la muerte de Jesús, con el tiempo de Félix, cuando verdaderamente crece la revuelta y viene la destrucción de los romanos. Bueno, pero los sicarios no es exactamente lo mismo los que llevan a la revuelta de Roma. Pero son gente armada. Sí, pero... Y lo que ha preguntado nuestro moderador es si habían discípulos, si existían pero discípulos con esa imagen, por ejemplo, de Montserrat parece que efectivamente... Me quedo con la pregunta, ¿y qué tiene de extraño el que un grupo de discípulos de Jesús fueran armados? O sea, ¿qué es lo que tiene de extraño? Yo me he preguntado con intencionalidad, claro. No, yo me lo pregunto. Claro, es verdad. Una pregunta pretendo acercarme al histórico es verdad. Países, pero imagino que los parámetros con que hay que enjuiciar aquellos era una distintos de los defensa de ahora. Yo del historiador griego sé mucho menos que vosotros, incluso de Josefo, pero yo sé que Si me permite, Florentino, tendría de contradictorio, en el sentido de que estar predicando el amor y la paz y estar, sin embargo, armado, parece que no son mensajes muy concordantes. La imagen del Cristo pacífico. Yo voy a darte el motivo de mi pregunta, que en el fondo no es tan ingenua como parece. Yo no trabajo y de lo único que sé un poco es sobre este grupo de sectarios de Qumran. Y esto yo estoy convencido que provienen de los esenios. Yo no creo que se les pueda identificar, es un grupo que ha roto y que es mucho más radical y más ultra que los esenios. Los escritores, como Filón y Josefo, si hay una de las características que dicen de los esenios eran que eran hombres pacíficos, que no llevaban nunca armas. Y este grupo, del que el carácter esenio no queda duda, puesto que hay detalles tan simples como el escupir en medio de la reunión, de esos de mano, en el que no queda duda de que se trata del mismo grupo, estos mismos señores han escrito unos textos como el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra las tinieblas, en las que ellos esperan pasar a cuchillo a todos los que no son hijos de la luz, y con la ayuda del arcángel Miguel y de los ejércitos celestes pasarlos a todos. Y quiere decirse entonces que estos tan pacíficos tenían un aspecto también militante, y me imagino que cuando estaban en su... Y de esto, esto hay prueba arqueológica, que estos pacíficos, cuando los romanos se les acercaron, no se dejaron degollar porque hay restos de flechas, de incendio y de destrucción de la cosa. A mí entonces, quiero decir que en el contexto palestino me parece completamente normal que un grupo de gente, como los que siguen a Teudas y van al desierto, o como tantos otros de los que nos describen este siglo I tan atormentado, vayan armados. Y no entiendo en qué puede tener esto de contradictorio con el pacifismo. Al contrario, me parece insertarlo en la historia. Magnífico lo que tú dices y estamos de acuerdo, yo creo que fundamentalmente, pero sí contradice a la imagen de Jesús que luego el cristianismo es la que nos proporciona hasta el siglo XX, que es un Jesús manso, humilde, de corazón y tal. Pero es que si el cristianismo hubiera querido darnos esa imagen, ¿por qué no habría suprimido? Decimos que en los evangelios nos cuentan muy pocas cosas y son muy poco fiables. Si hubieran querido presentarnos una imagen de un Cristo pacífico, habrían suprimido, no te habrían cortado el baldonazo que le corta la oreja. ¿Por qué te lo dejan? Porque esto no lo ven como contradictorio. No lo sabemos con la presentación. lo dejan, pero ahí está. Pero lo dejan, ahí están. Es contradictorio con la imagen que quieren dar. Quiere decir que no es contradictorio. Pero en el Evangelio no hay una imagen del Jesús pacífico y dulce. En absoluto. La lectura del Evangelio, Jesús es la imagen de una radicalidad. Hombre, lo que pasa es que políticamente no, pero no es una imagen de un Jesús pacífico y dulce. Es absolutamente radical con respecto a la religión, con respecto a elementos sociales, a las riquezas y todo. Los creyentes me parece que tienen que insistir en que Jesús es pacífico y dulce y manso de corazón. Y dejarnos a los historiadores lo demás. Pero no, me parece que el pueblo cristiano merece tener predicadores que le enseñen lo que siempre se ha enseñado. Que Jesús era pacífico, que Jesús no llevaba armas y que Jesús murió... naturalmente, por dar pero también la vida por sus amigos. La escena del templo, en el templo cuando no es una imagen pacífica, pero no con armas. Y es una protesta, naturalmente, pero no es una imagen pacífica. Bueno, pues es una imagen donde realmente hace una crítica radical del templo y de la religión. Esto es contradictorio con los demás pasajes del Evangelio. Es que puede ser, y sin embargo es un hombre que defiende el amor a los enemigos.
Claro. También se podría discutir lo del amor a los enemigos, porque es que también existen otros estudios en el si que... no se trata de originalidad tampoco. O sea, efectivamente, yo no te discuto de originalidad. No, sino cómo hay que precisar el amor a los enemigos. Probablemente Jesús, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Florentino, ese amor a los hombres se refiere en Jesús a aquellos que están absolutamente dispuestos a recibir el reino de Dios. Por lo tanto, a los que pertenecen a su grupo mesiánico. No. Pero a los que están fuera, No. hombre, mira, Jesús a los fariseos o judíos que son sus adversarios, a aquellos que no admiten el reino de Dios, para ellos solo tienen vituperios, fuerza, y oprobios y lamentos de Bueno, ahí también todo el mundo sabemos que tenemos que hacer el discernimiento y sabemos que la imagen de los fariseos efectivamente no es la imagen probablemente del tiempo de Jesús y de lo de Jesús. O sea, ahí sí que estamos de acuerdo en que el cristianismo pone su imagen sobre el judaísmo y sobre el fariseísmo que después de la destrucción. Yo creo que es distinto una cosa de otra. Y también tenemos que trabajar históricamente con intuiciones. Es decir, no entiendo que ningún historiador no trabaje con intuiciones. No entiendo que ningún historiador no tenga unas ciertas teorías para trabajar. Porque los documentos solo no le funcionan. Yo no sé, pero Ahora, hay algo de lo que yo estoy muy convencido, como historiador, puesto que también trabajo como historiador, y es que no debemos nunca subordinar un texto a uno de los aspectos. Hay que cogerlo todo, aun cuando no lleguemos a ver cómo esto se puede compaginar una cosa con otra. El que un evangelio nos narre que uno de los discípulos de Jesús, con su espada, intenta cortarle la cabeza y le corta la oreja, es un dato. El que un evangelio nos diga que el que se espera como Mesías no ha venido para traer la paz a la tierra, sino el fuego y la división, recogiendo imágenes antiguas y muy cunránicas de este sitio, es un dato. El que ese mismo texto en otro momento nos diga que hay que ser pacíficos, aunque lo de pacífico, si yo no lo traduzco con el trasfondo hebreo de la palabra, del hebreo que ahora conocemos de Qumran, tal vez quiera decir un poco menos es el no armado, sino tiene un matiz un poco distinto. Hay que cogerlo todo. Y el que yo no sea capaz de integrar este todo en una unidad coherente, a mí como historiador, y es lo que me han enseñado estos textos, puesto que hay cosas en las que parece que no casan, pero para ellos, de una u otra forma, tenía que ser compatible y parte de esa misma imagen compleja. Y yo como historiador, como historiador estoy muy contento de que un texto no me dé nunca una imagen unidimensional, porque entonces como historiador digo, esto está purgado. Esto ha sido sometido a la crítica y me dan lo que ha querido darme. Gracias a esas diferencias puedo como historiador darle un valor mayor y más realista al texto que se me presenta. Vale, un texto puede ser contradictorio perfectamente, no tiene por qué ser coherente, no veo por qué. Y más un texto constituido por aluviones de textos, un texto aluvional que recoge estratos diversos que pueden ser contradictorios. Yo creo, como decíamos antes, que más o menos allí lo que hubo es una banda, un grupo armado religioso y violento, religioso e insurrecto, fundamentalmente religioso, tipo Macabeos para entendernos, y que después la tradición intentó cubrir este hecho con nuevas narraciones, con nuevas tradiciones, y lo logró a medias. Y por tanto los documentos que quedan son contradictorios. Son contradictorios. En el año 30... En el año 30, ¿tú crees que se daba ese grupo de macabeos, es decir, en plan de espada y de revolución? En el año 30, exactamente. Se dio continuamente. Según continuamente, Flavio Josefo, casi año por año se narran insurrecciones, muertes, luchas, casi año por año. Una cuestión, porque ya el tiempo se nos ha ido ya, prácticamente nos queda un cuarto de hora. Una cuestión que quiero plantear. ¿Quién apoyaba y quién ayudaba a Jesucristo? Porque Jesucristo y los seguidores de Jesucristo son fundamentalmente pobres. Si hemos de atender a lo que dice el Evangelio, ¿no? Naturalmente. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le apoya? Porque Jesucristo tiene amigos hacendados y digamos ricos, ¿no? De Palestina, los ¿no? trata, pero no los tiene. O sea, podemos hacer un análisis sociológico. Efectivamente, los que apoyan a Jesús y los que aceptan el mensaje de Jesús, desde luego, no son los poderosos. Eso sí está claro. El movimiento de Jesús es un movimiento sociológico que parte de Galilea, muy alejado del mundo político pequeño hasta cierto punto de Jerusalén. Es un mundo fundamentado en el pueblo de irredentos
y yo no sé si emplear esta palabra, pero digamos, fanáticos religiosos judíos absolutamente deseosos de implantar una ciudadanía en que la ley de Moisés sea el centro de esa ciudadanía. Para que nos entendamos un poco como ocurre hoy con el fundamentalismo mesiánico, pero con otros tintes, que ellos quieren implantar un Estado en el que la Sharia, la ley islámica, sea el centro del Estado. Los que apoyaban a Jesús, partiendo desde Galilea, fundamentalmente son gente del pueblo, instruidos, que saben la ley, son todos alfabetos, o sea, son pobres, pero son gente instruida, que conocen la ley y que tienen un sentimiento religioso profundo, y que lo que quieren implantar es un Estado donde la ley de Moisés sea verdaderamente el centro de ese Yo Estado. considero esa imagen un poco exagerada, Antonio. O sea, yo reconozco que es la gente sencilla, la gente no son los poderosos, pero ese fanatismo no lo sé si realmente podemos ver que es así. Es decir, la distinción que hay que hacer, insisto en ella, entre el año 30, el año 60, 64, 70, es bastante grande. Ese grupo de irredentos, esa gente, no lo sé si Galilea estaba en ebullición en ese momento. Desde siempre. Bueno, Galilea ha sido la que naturalmente ha proporcionado nadie va a aceptar un el Estado mayor... imperialista como era el Estado romano. Eso al pueblo no le puede gustar, y además, entre otras razones, porque tiene que pagar impuestos. Es evidente que no lo puede aceptar. Y la razón es obvia. Es decir, a un Estado imperialista hay que pagarles impuestos. Entonces, en Galilea y en Judea menos, aunque, lógicamente, los intereses de Jerusalén son distintos. O sea, Jerusalén no podía valerle las mismas razones, porque Jerusalén no era una ciudad industrial, vivía totalmente del culto, no tenía ninguna industria, y todo eso era distinto. Pero, bueno, tanto fanatismo así, y solamente explicar el grupo de Jesús a partir del fanatismo, a mí me parece un poco exagerado. O sea, yo acepto... pero un fanatismo religioso. Llamémosle religiosidad profunda. Pero una religiosidad, una altísima Pero son temperatura. matices, son matices. Un matiz válido en este Pero caso. una Lo que altísima yo- temperatura lo que no mesiánica. entiendo es por qué del grupo, que fundamentalmente o mayoritariamente tiene este perfil sociológico, como historiador excluyes otros elementos no de Galilea, sino de la Judea, de Jerusalén y de otros niveles sociales más altos. No los como excluyo. son letrados, como son propietarios terrenos de una cierta bienestar. Entre los que No va. los excluyo. Quiere decir que tienes que cogerlos todos, Hombre, los que publicanos predominen con los que unos hablaba otros, eran, no los eran excluyo. ricos. Están Es todos. decir, los publicanos que cobraban los impuestos y salen, o sea, podemos decir, es que el cristianismo le interesa. No, eran ricos generalmente, porque es que manejaban todo el dinero de los No, impuestos. pero no los excluyo, sino que esos ricos también, o potentados, esos estratos de Jerusalén, se unen a esas masas de Galilea en cuanto que son gente también fundamentalmente piadosa, que les interesa simultáneamente, a los saduceos no, a los más altos, pero sí a esos letrados, crear un Estado nuevo donde la ley divina, sea verdaderamente el Bueno, fundamento eso se del da Estado. fundamentalmente en el año 60 con la revuelta, cuando queman los archivos. Entonces, es un planteamiento distinto. Cuando queman los archivos de deudas. Y antes también. Lo que le interesa a Jesús es una nueva política y una nueva ciudadanía, pero una nueva ciudadanía religiosa, donde la ley... Pero fíjate, Jesús es profundamente judío. Esto es lo importante, profundamente judío. Él no predica algo que rompa la ley del judaísmo, sino que se establezcan las condiciones sociológicas y políticas para que cada individuo pueda cumplir la ley de Moisés. Por eso... Una cuestión última, profesor Piñero, antes de que nos vayamos a los teléfonos, que quiero plantear también. Últimamente, pues hace unos años, no sé si un par de años o tres quizás puede hacer, no tengo mucha memoria ahora mismo, pero han aparecido algunas películas, como una de Martin Scorsese, concretamente, en donde Jesucristo, aparece Jesucristo, tiene unas relaciones, digamos, afectivas y relaciones hombre-mujer con mujeres de su tiempo y todas esas cosas. ¿Está probado o es históricamente probable si Jesucristo fue célibe o no? En los evangelios no se dice ni una palabra ni en pro ni en contra. Lo cierto es que la mujer en el tiempo de Jesucristo y entre sus seguidores tiene un papel
me da la impresión de que bastante más relevante que el que ha tenido la Iglesia después, ¿no? Lo que sí sabemos es que Jesús estaba rodeado continuamente de mujeres y que otros rabinos no lo estaban. Pero si nos atenemos en esta discusión a esos documentos que son los 4 evangelios, a quienes podemos considerar relativamente documentos históricos, pues ahí no nos dice nada. O sea, hay un grupo de mujeres que no dice nada. Me dice que no he intervenido casi nada. Porque no has querido, Juan. Estaría... Porque no has querido. No, yo creo que precisamente puede ser interesante también para los que están escuchando, que creo que una de las cosas más importantes de lo que aparece en los evangelios y de lo yo que considero más revolucionario es cómo él se comportó ante la mujer. Y ahí creo que de verdad Jesucristo fue lo más revolucionario que existía, porque en aquel momento la mujer no contaba absolutamente nada. No podía ser testigo en un juicio, creo que ni siquiera el marido podía hablar con ella en la calle, en la sinagoga no contaba absolutamente nada. Y Cristo prácticamente casi como si se divirtiese a romper todos esos esquemas. En esa época era infinitamente más abierto en cuanto a vestir a la mujer que lo que es la Iglesia hoy. Basta pensar que después de 2000 años la Iglesia sigue sin aceptar a la mujer plenamente en el sacerdocio. No solamente eso, sino que estaba pensando yo aquí, hablando eso de la mujer, que sería muy interesante, todavía nosotros no tenemos una imagen de lo que era Jesucristo visto por la mujer. O sea, los 4 evangelistas eran 4 hombres, prácticamente la historia del cristianismo la han hecho los hombres, es una historia masculina completamente. Yo no sé qué saldrá el día en que de verdad las mujeres empiecen a ser también especialistas. Tenemos muy poco, aquí tenemos 4 grandes especialistas, quizás los mayores de España, pero de mujeres que hayan estudiado, y los 4 no se ponen de acuerdo, hemos visto claramente que son 4 grandísimos especialistas y salen 4 imágenes completamente, no digo completamente, pero muy distintas de Jesucristo. Salen 4 Jesucristo distintos. Estoy seguro que si hubiese 4 especialistas mujeres que hubiesen estudiado lo mismo que han estudiado ellos, saldría otra imagen de Cristo completamente distinto. Al mismo tiempo, esto me ha hecho pensar, los he escuchado mucho, como si ya... después de 50 años de Jesucristo, se escriben 4 evangelios con casi 4 visiones distintas, no tenemos que extrañarnos que después ya de 2000 años, hoy haya tantos Jesucristos cuando nos podamos imaginar. Porque no me digáis que el Jesucristo de Ratzinger es el Jesucristo de Boff o de los jesuitas que murieron en El Salvador o de los que podáis imaginar. Entonces, si ya incluso, entonces yo creo que lo que hay que distinguir bastante, creo que no ha salido mucho esto porque nos estamos ciñendo en lo histórico, es que hay 2 Jesucristos completamente distintos, el de la fe, que es el que se ha ido elaborando con la fe, y el histórico. Yo creo que del histórico sabemos poquísimo. Y esta es la demostración de que incluso los grandes especialistas no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre los textos del Evangelio, cómo era el tiempo, cómo él pudo intervenir, si era esenio, si no era esenio, si era religioso, si murió por político, sabemos poquísimo de eso. Entonces, sin embargo, el Cristo de la fe es distinto, porque es el que se ha ido elaborando. Algo parecido a lo que pasa con los santos. O sea, una cosa es el santo, la devoción al santo, pongamos San Luis Gonzaga. Una cosa es la devoción y cómo ven al San Luis Gonzaga, cómo se ha presentado la devoción, y otra cosa es la historia. De hecho, ahora se están revisando todas las historias de los santos, porque la mayoría de los santos, incluso que son mucho más cercanos que nosotros, digamos 2000 siglos, probablemente si se hiciese la historia a fondo de lo que es la biografía de un santo, saldrían santos completamente distintos de lo que nosotros conocemos. Entonces, eso es lo que hace pensar, porque la gente podría decir, entonces aquí no nos entendemos. ¿Cuántos Jesucristos hay? ¿Era violento? ¿Era pacífico? ¿Era judío? ¿Era antijudío? Porque decías, él mantenía la ley. Sin embargo, de un estudio del Evangelio se podía decir que él ha roto toda la ley. Lo del sábado clarísimamente decía, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Bueno, tú dices que no, pero de estos hay infinitos libros escritos en que dice que él rompía con las cosas y que probablemente si le mataron también en parte fue por eso. Quiere decir, de todo esto se puede discutir y de hecho discuten los grandes especialistas. Entonces, yo creo que si yo tuviese que resumir ahora como periodista diría que del Cristo histórico sabemos muy poco. Después, que de ese Cristo, la imagen que se ha hecho a través de la fe, también ahí hay una faceta enorme de Cristo, porque del Cristo como lo veía Santa Teresa de Jesús, a como lo pudo ver un santo más moderno, o como lo pueden ver hoy los que están luchando en América Latina, probablemente no tiene nada que ver, aunque lógicamente después la fe, para cada uno puede ser importante. Yo me preguntaría, por ejemplo, hoy, os preguntaría a vosotros, si os dijesen que Jesucristo estaba hoy en Yugoslavia,
¿dónde lo encontraríais a Jesucristo en Yugoslavia? Pues yo no me plantearía esa pregunta. Pero imposible, vamos. No, ya sé que sí que es imposible, pero quiero decir, entonces el Jesucristo de lo que sale de esa historia, de lo poco que sabemos de esa historia, que ya es contradictorio, si hoy lo tuviésemos que trasladar hoy en nuestra civilización occidental, porque la gente que nos escucha, yo creo que sí, es muy bonito que nosotros intentemos ahondar lo que fue hace 2000 años, pero también la gente dirá, bueno, ¿y a nosotros hoy qué? A esta civilización hoy, a esta Europa que se rompe, ante todo este racismo, ante toda esta insolidariedad, ante lo que está pasando en Yugoslavia, que no sé si habéis visto las imágenes, parece que fue ayer, de esas aglachadas. Entonces, le pregunta a Cristo, hace poco me decía, fue en Roma todavía, no hace poco, hace ya casi un año y medio, en Roma un taxista, no sé cómo salió la conversación, y me dijo, si yo fuese Dios, en este momento me moriría de vergüenza. Claro, quiero decir, entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no hacemos un análisis puramente, no digo académico, porque no es académico, académico es bueno, pero que la gente deba saber, sin escandalizarse, que no existe una imagen clara de lo que es el Jesús histórico, pero que existe un Jesús de la fe, que ahí ya ni podemos entrar los especialistas, creo claro. que... Yo creo que eso es magnífico, pero el problema es que entonces si cada uno se fabrica el Jesús de la fe, como tú dices, cada uno podemos tener nuestro Jesús de la fe y las comunidades distintas según sus perspectivas tienen su propio Jesús de la fe, tú has reducido al cristianismo también a un humanismo que nace de tus propios sentimientos, tal como tú interpretas esa figura histórica. Pero eso es un puro humanismo. ¿Vosotros cuatro nos habéis puesto de acuerdo? Pero eso es un humanismo, Juan. Pero si vosotros cuatro no os habéis puesto de acuerdo en cuál es ese... Pero discutimos del Jesús histórico. O sea, ahora. Por Eso yo quería distinguir entre dos cosas. No, quiero decir que el de la fe está claro que son muy distintos. O sea, el Cristo de la fe del Papa Wojtyla probablemente es muy distinto también del padre Boff, pero es distinto. Pero sin embargo, del histórico estáis intentando saber qué es lo que realmente era y no os ponéis de acuerdo. Del histórico hay dos bandos solamente. Sin embargo, del Jesús, del Cristo de la fe, pues yo creo que hay 2 millones. Pero del Cristo histórico, 2 bandos, no más. Bueno, dos bandos y medio. 2 y medio. Vamos a recoger ya una selección de esas llamadas que hayan podido hacer nuestros espectadores durante el tiempo del debate. María Ángeles, cuando quieras, adelante. Hola, muy buenas noches. Hemos tenido la suerte de recibir muchas llamadas de telespectadores, además, pues muy estudiados en la figura de Jesucristo, por lo menos por los datos que nos han ofrecido, que han sido muchos. Y a la vista de las llamadas vamos a empezar con las preguntas. Empezamos por Florentino García, porque lo primero que nos han preguntado varias personas es qué es lo que aparece esencialmente en los manuscritos del Qumran, qué novedades se aportan en esos textos. Procurar responder en breve. Una buena parte de los textos son copias de los libros del Antiguo Testamento, copias anteriores a la canonización y por lo tanto con un estado del texto que está todavía creciendo, modificándose y cambiando. Esta es una parte. Otra parte de lo que nos dan esos textos es una literatura religiosa muy parecida a la que después entró en la Biblia, pero que no tuvo la suerte de ser canonizada. No le tocó en fortuna pasar dentro del canon, pero es el mismo tipo de literatura. Los más interesantes tal vez son los que son escritos del grupo mismo, de esa secta, y en los que nos dicen cómo ellos piensan y cómo viven. Y tal vez, centrándonos en lo que hemos discutido aquí esta tarde, en la que nos dicen cómo ellos leen los textos del Antiguo Testamento y los aplican con una radicalidad increíble a su vida, gobernando toda la vida de ellos que intentan poner a ese servicio. Y en este sentido nos descubren todo lo que era un sector del judaísmo que es completamente distinto del que conocíamos. Esto es para mí lo más importante, este descubrimiento de un judaísmo pluriforme, mucho más avanzado con relación al Antiguo Testamento y en este sentido mucho más cercano a lo que será ese grupo que comienza como grupo judío que conocemos por el Nuevo Testamento y que terminará siendo un grupo cristiano. Nos preguntan también, una pregunta dirigida a usted, si es posible que estos textos cambien de alguna manera algo de lo que dicen los evangelios. Cambiar lo que dicen los evangelios no, puesto que no tiene nada que ver con los evangelios. Cambiar cómo nosotros podemos comprender las cosas que dicen los evangelios, sí. Me explico. Los evangelios para nosotros son los libros de los que hemos hablado aquí. Eso no puede cambiarlo nada. Puede cambiar la forma con la que yo
leo y entiendo estos textos en cuanto que me aportan, en algunos casos, por ejemplo, el equivalente hebreo de determinadas expresiones que en griego son muy raras y que no tienen mucho sentido. En otros casos, en cuanto que me aportan un sustrato para comprender determinadas ideas. En este sentido, sí, cambian cómo yo puedo leer los evangelios. Nos han preguntado también qué opina el Vaticano de estos manuscritos y si puede tener relación la opinión del Vaticano con que haya permanecido tanto tiempo oculto estos El Vaticano textos. no opina nada. Sobre estos manuscritos no opina nada. El Vaticano, la Biblioteca Vaticana en concreto, aportó dinero, como la Academia de Ciencias holandesa y el McCormick y la Universidad de Heidelberg, para poder comprar los textos cuando los beduinos los presentaban al mercado. Pero después, cuando Jordania nacionalizó el Museo Rockefeller, lo hizo propiedad, le devolvió el dinero. Pero opinar sobre el contenido no opina. Y de hecho, el Vaticano, ni el rabinato, ni ninguna otra institución se le puede hacer responsable a ninguno de ellos del retraso de publicación, puesto que el retraso se debe a los que debemos editarlos, al equipo de editores, y sobre nosotros ni el Vaticano ni el rabinato puede hacer ningún tipo de presión. Trabajamos en instituciones estatales, en universidades, en centros de investigación y somos completamente independientes. En este sentido, que el Vaticano o el rabinato hayan podido tener el más mínimo influjo en el retraso de publicación o interés en el retraso de publicación es algo que no tiene absolutamente ningún fundamento. Es una fantasía. Sí, pero sin embargo, eso es verdad, pero sin embargo, yo que he estado en Roma, un cierto miedo el Vaticano ha tenido siempre estos textos. Y ha habido siempre una intencionalidad de decir que son posteriores a los evangelios para que no hubiese ningún contacto, para que no se pueda pensar que de alguna forma estos textos han influido en los evangelios. Incluso, y tú sabes bien, Florentino, que dicen que de estos se deduce la autenticidad de uno de los evangelios, porque parece que hay uno de los textos que están en uno de los evangelios y como esto es posterior, esto demostraría que el evangelio es auténtico. No, es al contrario. El razonamiento es un fragmento en papiro muy pequeño, en griego, de la Cueva 7, que ha conservado muy poco. Todo lo que se ha encontrado ahí cabe en una media página del libro. Hay unos textos bíblicos y otros no identificados. Y un fragmentito fue identificado por Joseph O'Callaghan, un catalán, a pesar del nombre irlandés, porque es de origen irlandés, como una copia del Evangelio de Marcos. Lo que esto aportaría, si esta hipótesis de identificación de lectura fuera correcta, aportaría que en el año en el que este fragmento de papiro fue escrito, el Evangelio había sido ya escrito. Como sabemos paleográficamente que ese papiro no es posterior a la mitad del siglo I, dirían, entonces los evangelios han sido escritos antes de lo que fueran. Lo que pasa es que no hay manera de probar que esas letras griegas conservadas correspondan al Evangelio de Marcos, puesto que O'Callaghan ha tenido que modificar la lectura de alguna de ellas y la esticometría para hacerlas que cuadren. Y sobre todo porque hay otras identificaciones de ese mismo texto griego, en concreto con el Evangelio de Enoc, con el libro de Enoc o con obras del Antiguo Testamento, no necesitan ninguna modificación. Pero esto, a mí me sorprende que esto al Vaticano como institución le interese, puesto que el Vaticano como institución del desarrollo de la ciencia bíblica o de los estudios bíblicos no se interesa particularmente, en el sentido de que él deja a los investigadores que investiguen. El Vaticano pertenece a esa parte ya, digamos, de la Iglesia del cristianismo. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Y entonces lo que es el trabajo científico sobre los orígenes, en el fondo es de una importancia muy relativa y muy secundaria, vista desde este nivel de iglesia-institución. Yo no digo que sea correcto, pero es así como lo veo. Una pregunta, María Ángeles. Sí, preguntas ahora para José Montserrat. ¿Tuvo Jesucristo hermanos de sangre y en qué lugar de la Biblia se habla de ello? El lugar más importante es en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, carta que consideramos unos y otros histórica, porque el personaje es auténtico y la carta es auténtica, y ahí menciona que subió a Jerusalén y habló con Jaime o Santiago, el hermano del Señor. Es el texto fundamental. Y después Flavio Josefo. El capítulo 6 de Marcos también. Luego, 6 de Marcos donde nombra a los sí, pero ahora yo mencionaba libros que todos reconocemos como históricos. A Pablo le reconocemos histórico porque es un autor auténtico. La carta de Pablo es auténtica. Luego Flavio Josefo también se refiere a este mismo Jaime, llamándole a sí mismo el hermano de Jesús llamado el Cristo.
Y si vamos a los escritos ya menos históricamente reconocidos, pero de un cierto valor histórico como son los evangelios, allí se mencionan también los hermanos de Jesús, incluso da una lista de 4. Por tanto, parece que es de las pocas cosas que sabemos de Jesús, de las pocas cosas que sabemos con certeza histórica, es cómo murió y que tenía un hermano llamado Jaime. Aunque después se suele traducir muchas veces que eran primos. Bueno, primo en griego no se... No en griego, no, digo las traducciones que nos han dado después a la gente. Interpretación desde el siglo escribe IV. en griego y dice que es adelfos, no que es anepsios. No dice primo, dice hermano. Pero ¿por qué nuestros evangelios ponen las traducciones? No ponen adelfos, usan la palabra griega. Adelfos. Otra cosa distinta es que digo las se traducciones. suponga Digo las traducciones que se han dado, las traducciones en castellano. Será se por algún motivo. primo. Que en este Juan. momento no se me ocurre. Pone hermano, Bueno, pero tú sabes perfectamente, José, que hay toda una interpretación de que responde al sustrato de que la palabra que era familia. Pero bien, no es una cuestión de polémica. Ahora, en griego, efectivamente, adelfos es hermano. La expresión de Marcos, aquí está tu madre con tus hermanos, esto es un grupo familiar que en toda la tierra tiene el mismo significado. Porque si esa señora se paseaba con sus sobrinos, tampoco está bien. Claro, está claro. No, y además, mira, si los evangelistas en griego Pero hubieran no tenido... desconoces la después de 4 hijos, interpretación. ¿cómo es? Desde el siglo IV. A partir del siglo Después IV. de haber tenido, después de Jesucristo, que lo parece siendo Virgen María, según los evangelios. Nadie dice si eran ¿Tiene más antes o hermanos? después. Esto no lo dicen los textos. Dice que tenía un hermano, o luego tenía 4. Que Mateo 1:25 dice claramente, y no la conoció hasta que, en griego geos hu, hasta que, dando a entender que después tuvo una vida normal. Y hoy se traduce exactamente así en todas las Biblias, es la traducción ecuménica. Solo que en la nota a pie de página, el que es protestante, por ejemplo, dice, bueno, luego tuvo una vida marital normal. Y el que es católico dice, no, es que esta frase no quiere decir nada de lo que venga después. María Ángeles, Sí, más preguntas para el doctor Montserrat. Nos han preguntado para él si cree que en la filosofía marxista existe alguna correlación con el cristianismo. La pregunta la considero un poco esotérica, la verdad, pero me parece que no en absoluto, No veo ninguna clase de conexión entre un hecho nacido en el siglo I y un hecho nacido en el siglo XIX, ninguna. Lo que veo alguna conexión, quizá querían decir esto, es entre ciertas actitudes de los marxistas ortodoxos y ciertas actitudes de los eclesiásticos más recalcitrantes. Ahí sí que hay una especie de comunidad de actitudes, ¿no? Pero también se da en las demás religiones, pero fuera de esto no veo ninguna conexión. Hay muchos libros escritos sobre marxismo y cristianismo. Esa era la pregunta y tenemos además otra pregunta para usted. Decía que esa era la pregunta y tenemos más. ¿Por qué surgen tantas personas que se creen herederos de Jesús? Por ejemplo, las sectas. El telespectador nos ponía el ejemplo de la secta Los Davenianos, que está en un estado norteamericano ahora, pues muy en la actualidad, ¿no? A mí me parece esto natural porque la tendencia a practicar la religión es un hecho humano naturalísimo y a plasmarla en dogmas y en personajes es también natural, y en el contexto de la cultura occidental prácticamente no se puede plasmar la religiosidad más que en figuras cristianas, sea Jesús, sea alguno de los santos, sea su madre, no hay otra posibilidad. Tenemos una pregunta muy repetida, se la hacemos a Miguel de Burgos. ¿Quiénes fueron los que declararon los santos evangelios como santos y los diferenciaron de los apócrifos y con qué criterios? Ha sido muy repetida, lo repito. Bueno, es la tradición dentro de la Iglesia y por consiguiente se elige primeramente no de una forma muy consciente. Después ya se van definiendo a través de los concilios, se van aceptando unos y por consiguiente, y de todas maneras hasta Trento prácticamente no se cierra el canon del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en este caso. Por consiguiente, la tradición, es el mismo cristianismo, es el que ha elegido de alguna manera. Después, como es lógico, hay que tener en cuenta que lo que ha quedado al margen de lo que es canónico, sin embargo, tiene su importancia histórica para cómo evoluciona el cristianismo.
Y siguiendo con los apócrifos, tenemos preguntas ahora para Antonio Piñeiro. Para ti es. ¿Hay apócrifos críticos o anticristianos? Dentro del Nuevo Testamento, si atendemos a lo que significa el vocablo apócrifo del Nuevo Testamento, no tenemos ningún apócrifo que sea anticristiano. Ahora, lo que sí tenemos son apócrifos que son contra algunas figuras cercanas al grupo de Jesús. Por ejemplo, tenemos apócrifos que son antipaulinos, antipablo, o tenemos apócrifos que son antipedro, o algunos en contra de la función de lo que hablábamos antes de las mujeres. Por ejemplo, algunos que de ningún modo quieren dejar que las mujeres tengan un papel en el entorno de Jesús. Pero anticristianos, ninguno. Nos preguntan también si hay textos históricos que hablen de la vida privada de Jesús, y si los hay, que se hable un poco de ellos. Textos históricos de la vida privada, ¿qué se entendería por vida privada? Pues eso es lo que yo no lo sé. Realmente los evangelios prácticamente, si te refieres por ejemplo a la vida privada, se me ocurre uno, que él se retiraba a orar y estaba totalmente privado, que tenía algunas enseñanzas que eran secretas, eso sí. Por ejemplo, había algunos momentos en que se retiraba totalmente de la gente, se reunía con un grupo pequeño de gente y les impartía unas enseñanzas que no mostraba a los otros. Si se refiere a eso, podría yo admitirlo. En lo demás, yo no conozco textos que se refieran a la vida privada. El Evangelio Felipe, quizá con las relaciones con María Magdalena, pero son muy simbólicas. Pero es que eso es simbólico Muy totalmente. simbólico. Si uno estudia a fondo el Evangelio de Felipe, ve perfectamente que todo lo que se ha especulado a propósito de si Jesús tenía una relación como marido y mujer con María Magdalena, yo creo que no tiene base ninguna. Ninguna, es un símbolo Del totalmente. Salvador y del alma. Totalmente, de acuerdo, sí. Nos preguntan también para Antonio Piñeiro, ¿qué diferencia hay entre el Cristo de la Iglesia Católica y el Cristo de los creyentes que no son católicos? Pues ahí hay una enorme diferencia. El Cristo de la Iglesia Católica, y sobre todo para aquellos creyentes que se mantienen absolutamente fiel al credo que les imparten sus pastores, es un Cristo totalmente determinado. Tiene unas características, es el Hijo de Dios, es, como decíamos antes, manso y humilde de corazón, predica el amor a los enemigos, ha venido a esta tierra enviado desde arriba para el Padre, ha muerto por amor a la humanidad, su muerte es vicaria, etcétera, etcétera. Pero los Cristos que se formulan cada uno, y por ejemplo tenemos ahora pues montones de novelas a propósito de ese Cristo, los que no son creyentes, incluso desde el punto de vista del judaísmo o del budismo o del ateísmo, esos son totalmente distintos. Pueden ser, por ejemplo, incluso Cristos que se huyeron totalmente de Palestina y se fueron, pues digamos, pues a Cachemira, y que allí pasaron los últimos tiempos de su vida, cosa que desde luego con los evangelios canónicos pues, es totalmente insólito. O sea que ahí ya es la imaginación de cada uno. María Ángeles, por razones de tiempo, yo ya lo dejaría. Si no tienes mucha más pregunta y no tienes interés especial en alguna más. Tengo más preguntas. Quizás un par de ellas más y que nos disculpen los compañeros. Quizás si podemos hacer dos más, pues le haría también esta a Florentino García, porque iba dirigida a él. Los manuscritos del Qumran confirman lo que dijo el profeta Isaías, que anunciaba la venida de Jesús y todo lo que iba a suceder después. El profeta Isaías no anunció la venida de Jesús, que yo sepa. El profeta Isaías, en una serie de oráculos, o los del segundo Isaías, anuncia un siervo de Yahvé al que los cristianos después identificarán con Jesucristo. Otros grupos de esperanzas mesiánicas emplearán profecías de Isaías, de Jeremías o del Deuteronomio o de las bendiciones de Jacob para designar esa figura profética. En los textos de Qumran, Isaías es un libro preferido, es del que más copias se han encontrado y sobre el que más han reflexionado. Hay textos, y es una primicia dentro del judaísmo, porque es la primera vez en la que esto se hace, en la que el capítulo 60-61 y en la que la imagen del siervo está citada unida a una figura de salvación mesiánica. Esto es lo único que puedo responder, puesto que Isaías anuncia lo que después, en la tradición posterior cristiana y en la judía, se interpretará como un anuncio
en el caso cristiano de Jesús o en otros de otra figura, en el libro de Isaías mismo no tiene esta dimensión. Y puesto que tenemos poco tiempo y tenemos que terminar ya, pues yo leería... Yo le haría la última pregunta ya para terminar a José Montserrat, porque también tenían especial curiosidad por saber su opinión. ¿Qué opina de la celebración de la Semana Santa? Bueno, yo soy un gran aficionado a la Semana Santa antigua, la que se hacía con el rito latino. Tengo una extraordinaria afición a frecuentar los lugares donde se celebra la Semana Santa con el rito romano antiguo. La actual Semana Santa, traducida a idiomas modernos, reducida, turcidada, esmochada, no me interesa. ¿Y la de Sevilla? ¿Y la Semana Santa de Sevilla? A los pasos. Ese es siempre bonito. Esta es un espectáculo, el de aquí, de una calidad artística y humana extraordinaria. Esto es lo único que puedo decir. He visto un poco de aquí, otras de lugares de Andalucía, y debo reconocer que desde el punto de vista estético es una creación humana que debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. La declarada de los gitanos es maravillosa. Muchas gracias, María Ángeles. Buenas noches. Disculpas a los espectadores que hayan formulado preguntas que no hemos podido, por razones obvias de tiempo, que quien haya seguido el programa ya ve, nos hemos pasado 15 minutitos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes también, señores, por haber estado con nosotros aquí hablando del tiempo, de la figura histórica de Jesucristo y del contexto en el que vivió. A todos ustedes vamos a decirles que volveremos el día 15, porque precisamente por ser Semana Santa vamos a tener un descanso, vamos a dedicarlo a hacer pues procesiones y actividades propias de esta festividad religiosa de la Pasión de Cristo el próximo jueves. De tal manera que el día 15 volveremos a estar con ustedes de nuevo. Buenas noches.